¿ya? En la primera parte de la clase voy a hablar de infiltración de pigmentos propiamente tal, y luego voy a terminar la clase mencionando, ¿verdad?, los principales cuerpos de inclusión. Ya cuando hablamos de cuerpos de inclusión, ya no hablamos de pigmentos ni de metabolitos ni nada, sino nos referimos a estructuras biológicas, ya que pueden ser partículas virales, pueden ser parásitos, pueden ser bacterias. Entonces vamos primero a reforzar un poquito de conocimiento, ¿ya? Yo creo que esto debería hacerlo en cada clase, y voy a meter algunas diapositivas antes de mostrar un corte histopatológico, por ejemplo, de hígado con un infiltrado, ¿verdad?, específico. Voy a mostrar un poquito cómo se ve el tejido, ¿ya?, en condiciones normales, para que sirva de recapitulación, ¿ya? Ese esquema, ¿ya?, para redondear un poquito la idea de lo que vimos la semana pasada respecto a la hemoglobina, al metabolismo de la hemoglobina, ¿verdad?, y sobre todo lo que tiene que ver con la bilirrubina, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿verdad?, existe un sistema, que es el sistema reticuloendotelial, que se encarga de, ¿verdad?, la degradación y la síntesis de eritrocitos, ¿ya? Es decir, perdón, la hemólisis y la degradación de eritrocitos y la formación de nuevos eritrocitos, ¿ok? Porque, ¿cuánto dijimos que vivía el eritrocito? De 90 a 120. 90 a 120 días, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿verdad?, cuando se destruye ese eritrocito que ya está llegando por lo menos al día 119 o día 89, como ustedes lo quieran ver, no es específico por mencionar nada más, ¿okay? Se libera la hemoglobina, esa hemoglobina se va a desprender, ¿verdad?, el grupo globina, y esa globina, esa porción proteica se va a degradar para formar aminoácidos, y esos aminoácidos se van a reutilizar para formar nuevas proteínas, ¿ya? Por otra parte, se va a liberar también el fierro, que forma parte de la estructura, ¿ya? Y ese fierro va a dar lugar a algunos otros compuestos, ¿verdad?, los cuales ya estudiamos, por ejemplo, la hemosiderina, ¿ya? Y hoy vamos a ver un poco algo asociado también a la ferritina, que tiene que ver un poco con las protoporfirinas, ¿ya? Ya. Y por otra parte, el grupo E, ¿verdad?, se empieza a degradar hasta formar la bilirrubina, ¿ya? Por un complejo, gracias, enzimático, ya. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 3, 36, ya. Faltan todavía. Si van formando más tríos, se pueden anotar acá. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que el grupo E, ¿verdad?, primero se forma la biliverdina y luego tenemos esa bilirrubina. Esa bilirrubina, ¿verdad?, hasta acá, hasta este punto, eso ocurre dentro de los macrófagos, por ejemplo, ¿ok? Luego se libera esa bilirrubina, ¿verdad?, y viaja por el torrente sanguíneo, ¿ya?, y va a viajar unido a una proteína plasmática que es la albúmina, ¿ya? Porque las proteínas plasmáticas, como la albúmina, sirven en parte para transportar metabolitos, también transportan fármacos, etc. Son proteínas de transporte. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Esa proteína plasmática agarra su bilirrubina y viaja por el torrente sanguíneo, porque la bilirrubina no puede viajar solita, ¿ya? Tiene que hacerlo a través de la albúmina. Llega esa albúmina, ¿verdad?, al hígado, ¿ya? Y en el hígado, ¿qué sucede? Se libera la albúmina, y ¿qué hace la albúmina? Abre la puerta y dice, toma, el cacho ahora es tuyo, el hígado, y le entrega la bilirrubina. Y la albúmina sigue su recorrido por el pasillo buscando qué transportar. Esa bilirrubina tiene que conjugarse, ¿ya? Para eso se va a unir a un compuesto que se llama ácido glucurónico, ¿ya? O, sí, ácido glucurónico, y cuando se glucuroniza, ¿verdad?, esa bilirrubina ahora la tenemos en forma de glucuronato de bilirrubina. Esto es lo que se conoce como bilirrubina conjugada. Acá, mientras está viajando en el torrente sanguíneo, es bilirrubina no conjugada, ¿ok? Una vez que ya está dentro del hepatocito conjugado, ¿verdad?, esa bilirrubina, si ustedes se fijan, ya hay, por ejemplo, un pequeño porcentaje va a
¿verdad? Acá, ya, el 5% de esa bilirrubina se va a ir por la orina formando urobilina para darle color a la orina, ¿ya? Hay un 10%, ¿verdad?, que se va a eliminar en forma de urobilinógeno, ¿ya? Pero la mayoría, la mayor parte, ¿verdad?, se va a reabsorber a nivel tubular y se va a eliminar en forma de bilirrubina conjugada directamente, ¿ya? Después esa bilirrubina conjugada va a formar también urobilinógeno. Ahora, esto es como, esto no es que se lo voy a preguntar, es solo para que entendamos qué es lo que pasa, lo que vimos en el laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, ese urobilinógeno se va a convertir en estercobilina al final, es lo que le va a dar color a las heces, ¿ya? Entonces, pero lo que sucede acá en el macrófago, ¿verdad? O en este sistema retículo endotelial, que puede ser en los vasos, en el vaso, en el hígado, ¿verdad? O en la médula ósea, ¿ya? Se liberan estos compuestos, ¿ya? Y de ahí tenemos la hemosiderina, ¿ok? Que ya vimos, ¿verdad? La hemosiderosis la semana pasada. Si ustedes ven ese otro esquema, ¿verdad? No se asusten. Yo me asustaría más con este que con este otro. Pero bueno, ¿ya? Vean ustedes acá, ¿verdad? Aquí está la hemoglobina. Pero ¿dónde parte la hemoglobina? La síntesis o la biosíntesis de hemoglobina a partir del succinilcoenzima A, ¿verdad? Que también forma parte del ciclo de los ácidos triscarboxílicos, ¿ya? El succinilcoenzima A, gracias a un complejo enzimático, ¿verdad?, se va a ir convirtiendo en todos estos compuestos, ¿verdad? Ácido aminoleucínico, cuando se conjuga con glicina va a formar porfobilinógeno y continúa su camino y aparecen estos otros compuestos que dicen uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, ¿ya? Y esto me va a formar protoporfirinógeno, protoporfirinas. Esto de acá es súper importante, que es lo que vamos a ver hoy, las protoporfirinas, ¿ya? Las protoporfirinas dan lugar a la formación del grupo M y luego la síntesis de hemoglobina. Esta es como la síntesis. ¿Qué pasa si la hemoglobina se degrada? El camino del regreso es para atrás, ¿verdad? Por ende, esto de acá, protoporfirinas, estarían también acá, ¿ya? Cuando se degrada la hemoglobina, también tendríamos protoporfirinas. ¿Y por qué les menciono eso? Porque, ¿verdad?, vamos a ver esto, ¿ya? Este otro depósito celular o pigmento que serían las protoporfirinas, que van a provocar un complejo de enfermedades que se llaman porfirias, ¿ya? No es que sean porfiarias, se llaman porfirias, ¿ok? Porque lo que se acumula son porfirinas. Y las porfirinas son precursores de hemoglobina durante la biosíntesis, pero durante la degradación serían desechos de la degradación de hemoglobina. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, las protoporfirinas están conjugadas a hierro para formar el grupo hemo, ¿ya? O M, y cuando se conjugan con magnesio forman clorofila, pero eso ocurre solamente en las células vegetales, no en las células animales. Entonces, si ustedes ven la cadena, ¿verdad?, de degradación, estas flechas que están indicando, ¿verdad?, hacia abajo, es lo mismo que vimos acá, solo que esto sería la biosíntesis de la hemoglobina, y ahora vamos a ver el regreso, que sería la degradación de hemoglobina. Y en la degradación tenemos estos compuestos, ¿ya? La más común de las porfirinas sería la protoporfirina 9, ¿verdad?, que es esta de acá, ¿ya? Porque es la que está directamente relacionada como precursor del grupo M, ¿ok? ¿Qué pasa con esa protoporfirina? ¿Ya? Es una porfirina que sirve como precursora para hemoglobina o para clorofila, según el cofactor que se una, si es hierro o es magnesio. Ustedes se dan cuenta que después de este grupo M, ¿verdad?, viene la vía de la ferritina para formar hemosiderina o la vía de la biliverdina para formar bilirrubina, ¿ya? Entonces, cuando se degrada la hemoglobina podemos tener cualquiera de estos pigmentos, ¿ya? Pero resulta que dentro de estas porfirias, ¿verdad?, existen algunas que, bueno, todas estas que están acá, ustedes ven que son las que se describen en medicina humana. Pero yo destaco en color rojito, ¿ya?, las que tienen relevancia en medicina veterinaria, ¿ok? Existen algunas cuyo origen es hematopoyético o eritropoyético, es decir, cuando se degradan, ¿verdad?, se hemolizan los eritrocitos, y otras que tienen origen hepático, cuando hay una falla hepático, porque todo ese complejo enzimático es sintetizado ¿dónde? En el hígado.
¿Ya? Entonces las porfirias eritropoyéticas congénitas, ¿verdad? Y las porfirias cutáneas tardas son las principales que se presentan en animales, ¿ya? Y ahora vamos a revisar cómo se manifiestan. Por ejemplo, la congénita, ¿ya? La congénita, si ustedes ven la vía metabólica, como yo les dije, ¿verdad? La glicina con el succinil-CoA da lugar al ácido aminoleucínico, ¿ya? Y empiezan las protobilinógenos, bueno, y toda la vía metabólica hacia abajo, ¿ya? De la degradación, de la síntesis de hemoglobina. Y si ustedes ven acá, esta ruta, acá aparecen las enzimas que van a participar en cada uno de estos procesos, ¿ya? ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de porfiria, ¿verdad? Hay un déficit en el uroporfirinógeno 3-cosintasa, que sería este de acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Acá tenemos, ¿verdad? El uroporfirinógeno. Por ende, lo que vamos a tener, bueno, acá tenemos la uroporfirinógeno, la enzima, ¿verdad? Cosintasa o cosintetasa. Por ende, no vamos a formar este compuesto de acá. Quiere decir que esta enzima va a dar lugar a que este compuesto se transforme en uroporfirinógeno tipo 3. Pero como hay un déficit de esta enzima, ¿qué va a pasar con esta ruta metabólica? No se nos va a generar y vamos a tener un predominio de este compuesto, ¿ya? Porque estamos bloqueando esta vía y se nos acumula el uroporfirinógeno tipo 1. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, al haber, ¿verdad?, el déficit en esta enzima, vamos a tener acumulación del uroporfirinógeno tipo 1. ¿Ya? Y eso clínicamente se va a manifestar sobre todo en algunas especies como los bovinos y los porcinos como ya una especie de esmalte dental, le llaman también diente de rosa o diente rosa, ¿ya? Cuando ustedes vean, por ejemplo, bovinos que tienen los dientes rojos pigmentados como sangre, ya es probablemente una alteración de los pigmentos, y es muy común, ¿ya? Sobre todo en bovinos. ¿Eso cómo se manifiesta? Vamos a revisar un poquito qué pasa a nivel hepático y qué pasa a nivel del esmalte dental. Antes de mostrar imágenes histopatológicas, un recuento general, ¿verdad?, de lo que sería la estructura básica del hígado, ¿verdad?, con su vena central, ¿verdad? Aquí vemos todos los hepatocitos que están formando el ovulillo, ¿verdad?, hepático, ¿ok? Vemos que está la tríada portal, que sería una arteria, una vena y el conducto biliar, ¿ok? O canalículo biliar, esa sería la tríada portal, ¿ya? Esto mismo que yo estoy mostrando acá, un esquema, histológicamente lo vemos así, ¿ya? Vemos todo el lobulillo hepático con su vena intralobular o vena central, y en estas esquinitas donde se unen los distintos lobulillos tenemos la tríada portal. Ahí vamos a encontrar ya conductos biliares, vamos a encontrar venas y también vamos a encontrar arterias. ¿Ok? Ahora, esto es un corte histológico normal, ¿ya? Para que cuando ustedes vayan a ver placas, siempre lo asocien a lo normal, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿verdad?, es un corte de hígado donde en la imagen, ¿verdad?, vamos a ver esta imagen primero, ¿ya? En la imagen, ¿verdad?, de la esquina inferior derecha podemos apreciar muchos hepatocitos y estas zonas pigmentadas corresponden, ¿ya?, a acumulación de protoporfirinas en los conductos biliares, ¿ya? Ahí se ven acumulación de protoporfirina. Pero ¿cómo sé yo si eso es protoporfirina? Yo necesito, como todos los compuestos, tienen tinciones especiales, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber si eso realmente es una protoporfirina, tengo que aplicar una tinción, ya, que se llama cruz de Malta. Por ende, mi corte de hígado lo voy a teñir con cruz de Malta, lo pongo en un cuarto oscuro, no le puede dar la luz, porque si le da la luz, se pierde esa luminescencia. ¿Y qué hago yo con mi trozo de hígado que está en un portaobjeto incubado con cruz de Malta? Lo llevo a un cuarto oscuro, a un microscopio, y el microscopio enciendo la luz solamente que enfoque al corte para poder visualizar esas estructuras, ¿ya? Cuando yo veo a través de un microscopio, ¿verdad?, en campo oscuro,
el brillo que tiene esa tinción, yo puedo asegurar que eso realmente son protoporfirinas, ¿ya? Pero eso es en caso de que yo sospeche que el tejido tiene estas acumulaciones. ¿Y cómo lo voy a saber? Si el paciente, ¿verdad?, ante mortem tenía, por ejemplo, esmalte o diente rosa, ¿verdad? O había, por ejemplo, alguna reacción de fotosensibilidad, donde la luz hace que se desprenda la piel. Y eso también es común en el bovino, ¿ya? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver bovinos que están todos pelados, sobre todo cuando les da la luz. Y cuando tengan clase con el profe Alex, le puede preguntar y él tiene más experiencia con él, ¿ya? La fotosensibilización. Esto es lo que ustedes podrían apreciar en un esmalte rosa. Se dan cuenta que la dentadura no es blanca como estamos acostumbrados a verla, sino que se ve una dentadura un poco más roja, ¿ya? ¿Ya? Y eso es por la acumulación de las protoporfirinas, ¿ya? Y tienen un aspecto también un tanto más blandito en la dentadura. Otra forma de porfirias serían las porfirias cutáneas, que es la que más afecta, porque la anterior afecta a bovinos y porcinos, ¿ya? La del esmalte. Pero las porfirias cutáneas afectan principalmente a bovinos. Y en este sentido, lo que sucede es que hay una deficiencia en la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa, la que está ahí. Por ende, si hay un déficit de esa enzima, ¿quién se nos está acumulando? Tres y también 1, porque se corta del 3 a esta vía de acá, se corta, entonces se nos acumula este y se nos acumula este otro de acá. Entonces, desde ahí hacia abajo, ¿verdad? No hay una vía arriba-abajo, ¿ya? No se forma este otro compuesto que sería el coproporfirinógeno 3, sino que se nos empieza a acumular el uroporfirinógeno 3 y el uroporfirinógeno 1. ¿Ok? En el anterior, ya, en la eritropoyética congénita, solo se acumula el uroporfirinógeno 1, pero en la cutánea se acumula el 1 y el 3. ¿Se entiende? Claro, porque esta enzima actúa sobre esta y sobre esta transformación. ¿Ya? Sobre estas dos transformaciones actúa. Entonces nos acumulan ambas. ¿Ya? Ahí está, entonces nos acumulan ambos compuestos. Está marcado en azulito para que ustedes igual lo puedan marcar. Cuando rayen en su dispositivo, marquen bien los compuestos. ¿Cuáles son? ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vemos? Repasemos histología, ¿verdad? El estrato córneo de la piel está delimitado. El estrato córneo, vemos el estrato granular o granuloso, el espinoso y el basal, ¿ya? El basal que tiene principalmente, ¿verdad?, queratinocitos, pero ahí también están los melanocitos, ¿ya? El estrato basal. Y después viene ya todo el tejido conectivo, la matriz extracelular, etc., ¿ya? Pero estos son los principales estratos. Entonces, ¿qué creen ustedes que podría suceder si hay una reacción de fotosensibilización? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa en verano y no se colocan protector solar? Se desprende, bueno, se muere el epitelio, ¿verdad? El epitelio estratificado se muere, hay muerte, hay apoptosis, pero se desprende, se separan las láminas, ¿ya? Cuando hay fotosensibilización, eso es lo que sucede. Estos límites que están ahí marcados en puntitos se pierden y se empieza a separar la piel. Lo mismo sucede en algunas patologías como el lupus, como el pénfigo, que son enfermedades autoinmunes. Entonces se empiezan a separar las láminas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ya miren acá el tejido conectivo y la lámina basal se está desprendiendo del tejido conectivo, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso es lo que sucede. Hay un
desprendimiento, ¿ya? ¿Y cómo se ven? Se ven de esta forma, ¿ya? Animales que pierden, obviamente, pelo, porque, ¿verdad? El folículo piloso, al desprenderse las láminas, desaparece también la conexión con el folículo piloso, ¿ya? Entonces, una respuesta de fotosensibilización, y esto se habla de hepático porque trastornos hepáticos generan estas deficiencias enzimáticas, ¿ok? Más allá de que el paciente muestra signos cutáneos, el origen es hepático, ¿ya? ¿Ya? Ahí tienen, ¿verdad?, cómo se aprecia la fotosensibilización en un bovino, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué le llama la atención de esa imagen y esa otra imagen? Tiene sangre. Las zonas más claras, zonas que no están protegidas con melanina, ¿ya? Entonces, el pelo, ¿verdad?, es más blanco y eso hace que la luz pueda perfectamente atravesar a los estratos y se genere esta respuesta, esta reacción. Muy similar a lo que ocurre, y lo vamos a ver más adelante, en unas clases en el futuro, en el carcinoma de células escamosas de los gatos y también de los bovinos, ¿ya?, que afecta zonas que no están pigmentadas, ¿ya? Y a la gente le encanta que el gato blanco está a la orilla de la ventana en verano tomando el sol, qué lindo se ve. Y después carcinoma, hay que amputar la oreja o amputar la nariz, ¿a les digo? Todo el plano nasal. ¿Ya? Entonces, eso era lo que me quedaba pendiente de lo que serían infiltraciones, en este caso serían pigmentos, ya son verdaderos pigmentos. Lamentablemente estos pigmentos no los podemos ver por una tinción de hematoxilina eosina, sino que necesitamos una tinción de cruz de Malta, ¿ya?, en un microscopio de campo oscuro, ¿ok?, para poder visualizarlos. Y para culminar esta parte que tiene que ver un poco con las infiltraciones, hay un tipo de infiltración biológica que se llaman cuerpos de inclusión. Cuando nosotros hablamos de cuerpos de inclusión, ¿verdad?, son estructuras que se pueden observar tanto en el citoplasma como en el núcleo de las células, cuyo origen, ¿verdad?, de estas estructuras es un origen biológico. Pueden ser partículas, por ejemplo, de proteínas o cúmulos de proteínas, ¿verdad?, de virus, pueden ser partículas, bueno, a veces se habla de partículas de metales también, pero existen cuerpos de inclusión, por ejemplo, de plomo, ¿ya?, cuando hay intoxicaciones por plomo, pero lo que vamos a ver hoy principalmente van a ser cuerpos de inclusión biológicos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, por ser partículas virales, parásitos, ¿ok? Pero algunas intoxicaciones con algunos metales también pueden generar cuerpos de inclusión. Entonces pueden ser parásitos, pueden ser, ¿verdad?, bacterias, virus, ¿ok? Una de las enfermedades que suele generar cuerpos de inclusión es el distemper, ¿ya? No voy a entrar en detalle de la patogenia ni nada porque ustedes lo van a poder revisar, les voy a contar algunas cositas. El virus del distemper, ¿ustedes, alguien ha visto alguna vez un perro con distemper? Sí, ¿verdad? El virus tiene, 5 manifestaciones clínicas, ¿ya? Un paciente con distemper puede cursar con signos digestivos que suelen confundirse muchas veces con parvovirus. Suele manifestar signos cutáneos que suele confundirse con sarna. Suele manifestar signos respiratorios, signos oculares y, a mi parecer, la fase más grave y severa, los signos neurológicos. Ya son 5 manifestaciones cutáneas. Clínicas. Cutáneo, digestivo, respiratorio, ocular y nervioso. ¿Ya? ¿Qué características tienen estas 5 manifestaciones, estos 5 sistemas que afectan? Es que tienen células epiteliales, ¿ya? En ojo hay células epiteliales, en cerebro también, ¿ya? Los plexos coroideos son tejidos epiteliales, digestivo, para que les digo, respiratorio también, y piel, epitelio, ¿ok? Por ende, tiene una predilección por células epiteliales, son virus epiteliotrópicos, ¿ya? Ustedes lo que están viendo acá, ¿verdad?
un frotis de sangre, ¿ya? En una fase virémica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el virus se encuentra, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo y podemos encontrar estos cuerpos de inclusión, ¿ya?, en el frotis, esas estructuras que se pueden apreciar ahí, que normalmente no las veríamos en un frotis sanguíneo, ¿ya? De por sí, el frotis, ¿verdad?, en el caso de los eritrocitos de los perros, los eritrocitos son redondos y son anucleados, no tienen núcleos. Por ejemplo, si ustedes ven estructuras, ¿verdad?, ustedes no van a decir que esto es distemper. ¿Ya? Ustedes dicen que esto es compatible con distemper. Hay otras causas. ¿Por qué dicen compatible? Porque la única manera de llegar al diagnóstico y asegurar que es eso sería hacer una reacción en cadena de polimerasa, una PCR. Pero, ¿verdad?, si ustedes ven esos cuerpos de inclusión y si la clínica del paciente está asociada a distemper, podrían asumir que son cuerpos de inclusión de distemper, ¿ya? Ahora, esos cuerpos de inclusión, ¿ya?, dentro de los eritrocitos, también pueden aparecer en algunos leucocitos, se conocen como cuerpos de Lenz, ¿ya? Los cuerpos de inclusión de distemper son conocidos como cuerpos de Lenz. Básicamente son partículas virales, ¿ya?, de la nucleocápside del virus, y están ahí dentro del citoplasma de estas células. Pero no solamente pueden estar en eritrocitos, también los podríamos encontrar en, por ejemplo, en células epiteliales, ¿ya? Y como les mencioné, en el caso del frotis lo vamos a encontrar en esta fase, en fase de viremia, ¿ok? ¿Ya? En fase de viremia porque el virus está circulando en el torrente sanguíneo en ese momento, ¿ok? ¿Sí? Usted dijo que ese virus era epiteliotrópico, pero ¿qué hace que sea epiteliotrópico? ¿Cuál es la causa o es algo de la naturaleza del virus? No, tiene que ver con esto, con la patogenia del virus, ¿ya? Por ejemplo, ustedes revisan esto, ¿qué hace el virus? ¿Ya? El virus tiene que mover, porque el virus ingresa, por ejemplo, por vía respiratoria y lo hace a través del epitelio estratificado, ciliado, cilíndrico, ¿verdad?, con células escamosas de la vía respiratoria. Pero luego en su fase virémica, como tiene esa predilección por células epiteliales, ya en su fase virémica después se va a depositar, por ejemplo, en tejido, en vejiga, en intestino, ¿ya? Pero probablemente las células epiteliales, y lo vamos a ver cuando veamos la clase de cáncer, hay proteínas, ¿ya?, que el virus probablemente tenga mayor predilección. No sé si es esa, pero hay una proteína que se llama citoqueratina, que se encuentra solamente en las células epiteliales. Probablemente el virus tenga alguna predilección por esta citoqueratina, que se encuentra en todas las células epiteliales. Tendría que ver ahí, ¿verdad?, todo el panel de proteínas que comparten las células epiteliales, por cuál de ellas tiene afinidad al virus, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, con la composición, al final, biológica de las células epiteliales. ¿Puedo ver un poquito? Abajo, encefalitis del perro viejo, ¿qué es eso? ¿Es una patología específica o simplemente es una forma de referirse? Veamos qué dice: continúa la replicación viral, una encefalomielitis aguda. Ya en fases crónicas puede desarrollar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente se puede salvar, se puede sanar, pero el virus persiste en el cuerpo, ¿ya? Y cualquier estado de inmunosupresión va a desencadenar la replicación viral y puede generar una encefalitis, ¿ya? Y se habla de perro viejo porque, sobre todo en fases crónicas, el virus permanece años, ¿ya? Tiene una fase crónica. Después de los 24 meses de la exposición, después del año, de los 2 años, ya se habla de una fase crónica, ¿ya? Pero ellos tienen el virus siempre, ¿ya? Y siguen contagiando, y pueden seguir contagiando. Pueden seguir contagiando. De hecho, como el virus está en tejido, también está en tejido en el urotelio, ¿ya?, en el tejido epitelial de la vejiga, significa que ellos pueden eliminar el virus por orina también, ¿ya? Si el virus está en el epitelio intestinal, van a eliminar el virus por las fecas. Si está en el epitelio respiratorio, por estornudos, ¿ya? Obviamente no van a eliminar el virus nervioso por el encefalococcio, porque no sale, pero pueden seguir contagiando. ¿En qué situaciones pueden contagiar? Cuando el perro que es portador permanentemente infectado
inmunosuprimido y está en fase virémica. Sí puede tener fiebre, puede tener signos asociados, signos sistémicos. ¿Ya? Ahí puede eliminar el virus. Por eso, pacientes que tuvieron distemper, ojalá siempre aislarlos. Siempre tienen que estar aislados. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un frotis, ¿verdad? Y se pueden ver ahí cuerpos de inclusión, ¿ya? Que pueden ser compatibles con distemper, ¿ya? Perro de 7 meses de edad. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé yo que esto es distemper, partículas virales, cuerpos de Lenz? Yo necesito los antecedentes, ¿ya? Yo necesito la anamnesis, o sea, este paciente tuvo exposición, tuvo los signos clínicos. Si a mí me entregan un frotis y yo no tengo ningún antecedente de esto, no voy a saber qué es. ¿Ya? Como cualquier otro corte histopatológico que ustedes van a ver en adelante. También se pueden localizar en el urotelio, ustedes lo que están viendo acá, ¿verdad? Las células epiteliales de la vejiga con su vellosidad y la lámina basal, ¿ya? Y estas son las células epiteliales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Miren ustedes, en primer lugar, hay una modificación de la arquitectura, ¿verdad?, del urotelio, y ahí pueden encontrar partículas, ¿verdad? Eso es una partícula viral, estas son partículas virales, ¿ya?, del distemper, ¿ya?, en células epiteliales. Es como que esos puntitos rojos, ustedes los tengan, pero ahora ahí entre medio. Bueno, esto no es, por si acaso, esto es tejido sano, pero van a ver puntitos muy redonditos, no así alargados. ¿Por qué se ve esto así y esto otro se ve de esta forma? ¿Alguien sabe? Porque imagínense esto en 3D. Si yo corté, estos núcleos se cortaron al medio, pero esto de acá, el corte de la célula en el citoplasma, donde no se alcanzó a cortar el núcleo por completo. ¿Se dan cuenta que tiene la misma forma? ¿Ya? Pero estos otros sí se cortaron, ¿verdad?, a la altura del núcleo. Y esa, es que para poder diferenciarlo en un tejido, esos circulitos que son partículas virales, ¿siempre en base al color y en base a la forma, siempre son partículas virales? ¿O puede No, ser? no siempre. No, porque ustedes van a sospechar nada más. Ah, Sí, son sospechas. Y en base a antecedentes también. Si no hay antecedentes, no tienes cómo saber qué es. ok. Sí. Vale. Porque vamos a seguir viendo otras partículas y tal vez no son virales, son parasitarias, entonces no vamos a saber. Hay algunas partículas que son muy características. Por ejemplo, no sé si tengo ahí el hepatosum, que parece un granito de arroz. Esa tú la ves y dices, ah, esto es hepatosum. ¿Ya? Pero en el caso de las partículas virales, no van a tener cómo distinguirlas. ¿Ya? Ahí se pueden apreciar, ¿verdad?, las partículas virales. Otro virus que suele generar también acumulaciones o inclusiones de partículas virales es el virus de la rabia, ¿ya?, el rhabdovirus. Los cuerpos de inclusión del virus de la rabia se conocen como cuerpos de Negri. De hecho, el diagnóstico definitivo de rabia en un perro se hace tomando, ¿verdad?, como muestra el cerebro y la médula espinal, y se manda al ISP, al Instituto de Salud Pública, y ellos hacen la histopatología buscando los cuerpos de Negri, ¿ya? Y para eso tienen que, obviamente, decapitar al perro y mandar, ¿verdad?, en cajas de Plumavit los tejidos. Y eso por normativa se puede hacer. Les voy a contar algo. En estricto rigor, la ley propone que si un perro tiene signos neurológicos, debería ser muestreado para la rabia, es decir, decapitado y mandar al ISP. Es más, ni siquiera debería tener signos neurológicos. Existe un programa que se llama el programa de Centinela de Rabia, donde algunos centros están acogidos a este programa para enviar muestras de rabia al ISP. Porque como una enfermedad de salud pública, la ley entre comillas propone que deberíamos muestrear cierta cantidad de perros, ¿verdad?, en base a una población total, así tengan o no tengan signos neurológicos. Se deberían muestrear para hacer seguimiento a la enfermedad en el país, dado que es uno de los pocos países del cono que
que no tiene rabia hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, imagínense quién... ¿Tienes perrito? Sí. ¿Cómo se llama? Toby. Pasa a la oficina, tengo un formulario para mandarlo a ISP. Imagínense, yo le digo, ¿sabes qué, Samuel? Vamos a confiscarle al Toby, lo vamos a decapitar, lo vamos a mandar al ISP para ver si tenía rabia o no. Porque hay que hacer un seguimiento de rabia. Eso es lo que propone la ley. Y de hecho nosotros como veterinarios nos instruyen a que lo hagamos. ¿Ya? Pero nadie lo hace. ¿Ya? Y no nos van a sancionar por eso. Ahora, lo que sí, por lo menos los que nos dedicamos a la neurología, siempre nos dicen que hay muchos pacientes que yo tengo como prediagnóstico distemper, y probablemente ese paciente se murió y yo dije, era distemper, y tal vez era rabia. O pacientes con posible toxoplasmosis, yo dije, quizás es toxoplasmosis, si no hice el diagnóstico definitivo, PCR o una prueba específica, quizás era rabia. Entonces, todo paciente con signos neurológicos debe ser estudiado, ¿ya? Eso es como lo que la ley propone, ¿ya? Pero la verdad es que esa discusión la hemos tenido, yo he estado en reuniones con la gente del ¿cómo se llama? Del Ministerio de Salud, y para ellos una cosa es lo teórico y para nosotros lo práctico es inviable, desde lo práctico, ¿ya? Pero si... ¿Tienes perrito? No. ¿No te quieres arrancar? ¿Alguien sabe dónde vive Valentina? Yo tengo 7. O sea, en estricto rigor, un perro con rabia es un perro que va a tener, por ejemplo, cambios de conducta muy agresivos, salivación, signos autonómicos, ¿ya? Dilatación de las pupilas, salivación, son signos del sistema nervioso autónomo. Pero ante la sospecha, antes de muestrear, se recomienda la cuarentena. Pero, ¿y eso como signos se confunden con enfermedad y igual? Sí, es que la ley es clara, ante la sospecha se tiene que muestrear, porque es un problema de salud pública. Aparece un caso de rabia y queda la escoba, créanme. Un solo caso de rabia y queda la escoba en el país. Por eso la ley es súper clara, ¿ya? Pero la única forma, no, es los cuerpos de Negri. La única forma. Hasta el momento lo único, se ha avanzado tanto en la ciencia, pero los cuerpos de Negri siguen siendo el diagnóstico científico. ¿Más? Chicos, silencio, porfa. Sí, altamente contagioso. Ya, se supone, porque mi hermana tiene síndrome de Alta Noé y adopta todos los perros en la calle, vive en una parcela. Y un perro le dio distemper y a los dos otros perros que teníamos no les dio distemper. Ya, eso depende. Todo el tiempo, Sí. pero era muy extremo de ella. Sí, es altamente contagioso, pero ustedes saben que por inmunidad, ¿verdad? Otros perros, si tienen un buen estado inmunitario, van a poder actuar cuando el virus entra, ¿verdad? A los linfonodos. Ahí mismo vamos a tener los citotóxicos y van a eliminar todas las células que están iniciando la replicación. Depende del estado inmunitario del individuo y depende también del estado de vacunación. Claro, porque ese era el único perro que compramos y todos los otros eran adoptados de la calle y los de la calle no les pasó nada. Pero es que los perros de la calle son carne de perro, literalmente. Sí, a mí, no, vienen los rusos y los chinos a la guerra, mándenme con el perro de la calle. Depende del estado inmunitario. No, por el diagnóstico clínico, por los signos clínicos que desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el caso de la rabia? Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? La rabia tiene un ciclo terrestre y un ciclo aéreo, ¿ya? Y dado el tipo de hospederos, ¿ya? Y también dentro del ciclo terrestre hay una fase de un ciclo urbano, ¿ya?
que está dado por ejemplo, animales domésticos, perro, gato, ¿verdad? Mangosta, pero también hay hurones, pero también están estos otros, ¿verdad? Los zorros, mapaches, que también, la fase silvestre, que también pueden formar parte, ¿verdad? Como hospederos o portadores del virus, ¿ya? Por eso es súper importante siempre respetar ese límite urbano silvestre, ¿ya? No solamente por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? De evitar la depredación de la fauna silvestre, sino también para no seguir diseminando enfermedades, tanto los silvestres hacia los domésticos como enfermedades de los domésticos a los silvestres, ¿ya? ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es la histología normal, ¿verdad? De tejido cerebral con neuronas, ¿ya? Citoplasma neuronal, el núcleo, ¿verdad? Con sus respectivos nucleolos. Estos puntitos redonditos corresponden a células gliales, ¿ok? Microglías principalmente, ¿ya? Ahí ven el núcleo, ¿verdad? La flechita, por ejemplo, roja está representando el nucleolo, este es el núcleo, y el citoplasma de las neuronas, ¿verdad? Y ahí empieza la dendrita, ¿ya? En el caso de los cuerpos de Negri, lo que se aprecia, ¿verdad? En una magnificación de las neuronas, si se fijan, este es el núcleo, la membrana nuclear, el nucleolo, y aparecen esas estructuras en el citoplasma neuronal, ¿ok? En el citoplasma, ¿ya? Ahí aparecen esas estructuras, corresponden al cuerpo de Negri en pacientes con rabia, ¿ok? Son partículas virales. Hay otros agentes que también van a producir cuerpos de inclusión, como algunos parásitos. En el caso de la babesia o la babesiosis, es una infección parasitaria que es producida por protozoos, ¿ya? Afecta a bovinos y afecta a caninos principalmente. Hay varias especies, género y especie, género babesia, y tenemos babesia bovis, babesia bigéminas, ¿ya? Y es un tipo de enfermedad transmitida por vectores. ¿Qué significa esto? Que existe, ¿verdad?, un artrópodo que funciona como transportador del parásito. En este caso son las garrapatas, ¿ya? Acá se está representando, ¿verdad?, la estructura, ¿verdad?, del parásito, que es eso de ahí, eso y eso. Si ustedes se fijan, tiene como dos gotas de... dos lágrimas, ¿verdad? Eso es una babesia bigémina. ¿Por qué? Porque tiene dos estructuras, ¿ya? Y la babesia bovis generalmente es una sola gotita, una sola lágrima, ¿ya? Pero tiene esa forma, así como una lágrima, ¿ya? Que son los esporozoitos, ¿ya? Bueno, en este caso los merozoitos dentro del eritrocito, ¿ya? A ver, ahí se pueden ver, ¿verdad? Estos son bigéminas, ¿ya? Babesia bigémina, porque son dos estructuras. Ustedes pueden ver que la garrapata, cuando inocula, ¿verdad?, o pica el bovino, inocula los esporozoitos, ¿verdad?, y esos se van a introducir al eritrocito y se van a convertir en merozoitos, ¿ok? Y después otra garrapata inocula y va a transmitir, ¿verdad?, en otro bovino los parásitos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que vemos, ¿ya? En este frotis, ¿alguien logra identificar dónde está la babesia bigémina? Ahí, ¿verdad? Babesia bigémina. ¿Ahí hay otro o no? Ese que está como en la... ¿Cuál? Ese sí. Probablemente esté saliendo. ¿Dónde? Que también podría ser. Y el que está como un puntito blanco. ¿Dónde? ¿Ese? Sí. Probablemente. La babesia canis, ¿ya? La babesia canis también afecta a los eritrocitos, ¿ya? Lo que ustedes ven acá es un corte de, a ver, sí, este es un vaso sanguíneo dentro del estómago, ¿ya? Y ¿alguien logra identificar dónde están las babesias ahí? Yo no las logro pillar. Creo que todas estas estructuras pueden ser babesias, están teñidas, ¿ya? Esto de acá no, porque esto es tejido epitelial.
Pero dentro del vaso ahí hay estructuras azulitas que se ven teñidas, se están teñiendo los merozoitos, ¿ya? De Babesia. Hematoxilina eosina, para esta. Esta es una de los cuerpos de inclusión más entretenidos para realizar, porque tiene una forma muy particular. Se fijan, parece un granito de arroz. El hepatosum, ¿ya? El hepatosum canis, que también es un parásito, un protozoo transmitido por vectores, también por garrapatas, ¿ya? La hepatozoonosis puede afectar tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, ¿ok? Y tiene la característica que una de las fases parasitarias se va a localizar dentro del citoplasma de las células, ¿ya? Y aparece esta estructura ovoide, ¿ok? Ovoide, ¿verdad? Con múltiples gránulos en su citoplasma, y esa sería, ¿verdad?, la fase, una fase parasitaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? ¿Ya? Ahí se puede ver, bueno, la garrapata, ¿verdad?, que inocula al perro, le inocula los esporozoitos, y dentro de los eritrocitos empiezan los merontes hasta que se desarrollan los gamontes. Y esos gamontes es lo que nosotros vamos a ver dentro de los glóbulos rojos. Y si ustedes se fijan acá, perdón, un glóbulo blanco, si se fijan que hay un glóbulo blanco y como que se corta, ¿verdad?, el núcleo, que son células multinucleadas, ¿verdad?, y segmentadas. ¿Por qué? Porque aparece esa estructura ahí, ¿ya? Pero veamos cómo se aprecia en un frotis, se aprecia de esa forma, ahí. Es muy característico, ¿ya? Es como un granito de arroz, ¿ya? Ahí estaría dentro de un glóbulo blanco, ¿ok? En un neutrófilo específicamente, ¿ya? Creo que tengo otras imágenes. Sí, ahí hay muchos. ¿Bien? ¿Ya? Ahí hay muchos gamontes, ¿ya? Dentro de los glóbulos blancos, ¿ya? Hay otros cuerpos de inclusión que no son tan vistosos como el hepatosum canis, pero pueden generar estructuras puntilladas, ¿ya? Como en el caso de la micoplasmosis, ¿ya? Mycoplasma haemophilus, ¿ya? Que es una, en este caso, es un parásito, ¿verdad?, bacteriano que también es transmitido por vectores, pero específicamente por el Tenocefalides, que sería la pulga, ¿ya? Tenocefalides felis. La pulga transmite, ¿ya?, a este parásito, y este parásito se va a localizar en el citoplasma, pero más hacia la periferia del eritrocito, ¿ya?, de los eritrocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a observar cuerpos de inclusión, ¿verdad?, que son compatibles. Recuerden, los cuerpos de inclusión son compatibles, no es el diagnóstico, ¿ok? ¿Alguien identifica cuerpos de inclusión en esta imagen de acá? ¿Pueden ser esos puntos que están ahí? ¿Dónde? Señalo, vamos a ver. Ahí está, con esta persona. ¿Sí? No. No se preocupe, si para eso estamos. Don Matías, ¿alguno identifica? Oye, ¿qué estás haciendo? El delegado. Ya. Bueno, miren ahí, lo distinguen. Allá, distinguen. Ahí, lo distinguen. ¿Verdad? Son puntos muy pequeños. Por ejemplo, ahí hay uno. Ahí parece que hay otro. Así de sutiles. Por eso, cuando ustedes tengan que hacer un frotis, tienen que afinar la vista, porque pueden pasar por alto un diagnóstico, ¿ya? No se dedica a él. De laboratorio me refiero, ¿ya? Laboratorio. Sí, es que es verdad. Perdón, lamentablemente los pacientes no entienden de los problemas que nosotros tenemos para visualizar. Si ustedes tienen problemas a la vista, no se dediquen ni a radiografía, ni a ecografía, ni a laboratorio, ni a neurología, ni a clínica, ni a nada. ¿Pueden
estudiar contabilidad. ¿Cómo? ¿Le pregunta? Mecánica. Psicología. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Le pregunta? No, no hay pregunta. Ah, ya. Yo creo ¿Sí? que no escuché entender que era 16. Probablemente sea más, tiene más pinta de plaquetas. Sí, tiene más pinta. Me duele la cabeza, hacer los lentes. Se burlaba de todo. Como cuando te pones lentes por primera vez y cambias el te duele la cabeza. ¿Cuánto? Para mandar un video pelado la carrera de No, pero estoy bien así, José, no te preocupes. Ah, claro. Veo bien. ¿Y acá los identifican? que se ve más. ¿Cómo? Sí, se ve más. Hay muchos. Miren todos esos puntitos. Fíjense, miren la diferencia que hay ya entre el eritrocito felino, que es redondo, y el de los camélidos, que es ovalado, o es ovoide. ¿Ok? El micoplasma, ¿eso es lo que puede causar leucemia? ¿Puede ser No. una causa? No, ahora les voy a contar un poquito de micoplasma. Profe, ¿cómo se contagian de ese parásito? Ahora les voy a contar un poquito de eso. Cuenta la leyenda en los tiempos cuando el Big Bang, ¿ya? ¿Alguien cree en el Big Bang? Yo, sí. Yo creo en el Big Bang. Y Carlos Darwin. Ya. Esta enfermedad es una enfermedad transmitida, ¿verdad?, por este micoplasma, y como yo les mencioné, es una enfermedad vectorial, es decir, las pulgas, ¿verdad?, transmiten al micoplasma. Por ende, la transmisión ocurre cuando la pulga, ¿verdad?, pica al gato. Es súper importante controlar la población o las pulgas en los gatos, bueno, en perros también, pero en gatos en este caso, ¿ya? Porque gatos que tienen o que tuvieron en su momento pulgas, aunque no las tengan en este momento, ¿verdad?, pueden ser contagiados con micoplasma. Y de repente ustedes se van a encontrar estos gatos, ¿verdad?, que van a estar anémicos y pueden estar ictéricos. ¿Qué era eso? Amarillo. Amarillo, ¿verdad? Casi que parece un gato familia de los Simpsons, ¿ya? Amarillo, ictéricos. ¿Y por qué va a estar ictérico un gato que está anémico? Por la destrucción, o sea, por Porque hay una anemia hemolítica, ¿ok? Este tipo de parásito genera una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque al haber un eritrocito con un cuerpo de inclusión, ¿verdad?, un patógeno, ¿qué hacen las células, las células inmunológicas? Destruyen al eritrocito, ¿verdad? Intentando acabar con el micoplasma, destruyen al eritrocito. Y eso genera una hemólisis, liberación de hemoglobina y, ¿verdad?, conversión de hemoglobina en bilirrubina. ¿Pero el micoplasma infecta glóbulos blancos y rojos o solamente No, rojos? generalmente rojos. Sí, solo rojos. ¿Ya? Hay algunos papers que hablan sobre glóbulos blancos, pero no creo que sea micoplasma, porque es como ir a meterse en la boca al lobo. profe, y si, bueno, se muestran las encías del cachorro o el perro. El gato en este caso. El gato también, si no se muestra amarillo, se muestra completamente pálido, aún así es... Puede ser micoplasma también, sí, perfectamente. Sí. Ay, ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante en esta enfermedad? Controlar, bueno, en primer lugar, hacer diagnóstico. 2, el tratamiento. Generalmente el tratamiento se basa en la administración de algunos antimicrobianos específicos y también dosis inmunosupresoras de corticoides para disminuir la respuesta hemolítica, ¿verdad? Y además hacer transfusiones, controlar las pulgas, etc. ¿Ya? Eso ocurre con esta enfermedad.